social. Hablar de la previsión social, de la educación de los trabajadores, de la colocación de los trabajadores, de la habitación de los trabajadores, de la recreación, de la higiene y la seguridad, del riesgo profesional, que es de enfermedades profesionales y también de los infortunios de los accidentes de trabajo. Y por último, la seguridad social, que por cierto es parte de la previsión social. Entonces vamos a comenzar a hablar las generalidades y la clasificación de lo que es la previsión social. Hablar de previsión social, entonces, vamos a estar hablando de su etimología, su historia, su definición, objeto de legislación. En la etimología, del latín praeviso, previsión es la acción y efecto de prever, con anticipación, conjeturar lo que sucederá mediante la interpretación de señales o indicios, o bien preparar medios para futuras contingencias. Eso es la parte de la etimología. Social, del latín socialis, es aquello que pertenece o que es relativo a la sociedad, el conjunto de individuos que comparten una cultura y que interactúan entre sí, conformando una comunidad. De ahí viene la palabra previsión, que yo creo que cubre todos los aspectos que vimos: educación, colocación, habitación, higiene y seguridad, habitación y seguridad social, accidentes de trabajo y también las enfermedades profesionales. Su historia, bueno, tomamos tres instituciones que hemos visto en la historia del derecho colectivo del trabajo. Por ejemplo, en España se hablaban de las cofradías gremiales, mediante la cual personas de una misma profesión y bajo un espíritu religioso benéfico se asociaban para intentar cubrir las situaciones de necesidad que aparecían en caso de muerte del cofrade. Hermandades de socorro. El hermano era asegurado y le cubrían los riesgos de enfermedad, invalidez, vejez, muerte y gasto de sepelio, que hoy precisamente los cubre el programa de IBS también. Los montepíos. Sus asociados desempeñan actividades profesionales de alto ingreso, como por ejemplo los militares, los corregidores, los que trabajan en los ministerios y en las sociedades gremiales. Hasta el día de hoy esta palabra montepío se utiliza. Si usted es trabajador del Estado o conoce trabajadores del Estado, dicen pago montepío. Realmente lo que dice la ley es clases pasivas, pero la Constitución menciona la palabra montepíos, la Constitución política actual. Entonces, por favor, esta es parte de la previsión social, de la historia de estas entidades también en España, que de una otra manera, pero con un preámbulo a lo que hoy conocemos como algunas instituciones que precisamente son parte de la previsión social. Pero hablando de la previsión social, tenemos al tratadista Mario de la Cueva con una definición de un objeto. Creo que lo mejor que nosotros vamos a entender qué es previsión social. Mario de la Cueva dice: es la política y las instituciones que se proponen contribuir a la preparación y ocupación del trabajo, a facilitarle una vida cómoda e higiénica y asegurarle contra las consecuencias de los riesgos naturales y sociales susceptibles de privarle, ¿sí?, de su capacidad de trabajo y ganancia. El objeto, siempre el tratadista Mario de la Cueva, es cuidar la integridad del trabajador en relación de dependencia y de salud a lo largo de la vida profesional, y lo recoge en la adversidad cuando los años o el infortunio lo incapacita para el trabajo. Esa es una gran verdad de la previsión social. La legislación, bueno, Código de Trabajo. En Guatemala ya sabemos que el artículo 274, que por cierto es el mismo artículo que regulaba el decreto 330, que es la discusión si prácticamente fue el primer código, pero no vamos a hablar de eso ahora. Vamos a hablar de este artículo 274, donde la ley lo faculta precisamente al Ministerio de Trabajo para que él sea el que dirija todo lo relativo a la previsión social. Claro, también en cuanto a la seguridad social, lo tiene que hacer conjuntamente
con el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. Para que nos quede grabados, artículo 274 del Código de Trabajo, dirección y estudio. El Ministerio de Trabajo y Previsión Social tiene a su cargo la dirección, estudio y despacho de todos los asuntos relativos al trabajo y a la previsión social. Y debe vigilar por el desarrollo, mejoramiento y aplicación de todas las disposiciones legales referentes a estas materias. Por supuesto, que no sean competencia de los tribunales, principalmente las que tengan por objeto directo fijar y armonizar las relaciones entre patronos y trabajadores. Eso ya lo vimos. Ahora nos toca hablar de la previsión social. El Ministerio de Trabajo y Previsión Social, Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, deben coordinar su acción en materia de previsión social con sujeción a lo que dispone la ley orgánica del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social y sus reglamentos. ¿Sí? Pero déjenme ver. Aquí estamos. Solo que nos está pidiendo la coordinadora. Ya la dejamos, ahí estamos. Bueno. Artículo 16, preeminencia. ¿Se recuerda la discusión que teníamos de la aplicación del artículo 96? Por ejemplo, cuando una entidad bancaria, usted o otra entidad le embarga el salario mínimo, el juez civil quiere hacer valer las normas del derecho común. ¿Por qué? Porque ahí dice, si usted lee ese artículo en el inciso A, dice, es inembargable el salario mínimo de aquellos salarios que no excedan de 30 quetzales. Eso de 30 quetzales creo que confunde. Bueno, lo interesante aquí es de que usted como abogado tiene que hacer valer el artículo número 16. ¿Por qué el artículo 16? Porque vea lo que dice. En caso de conflicto entre leyes de trabajo o de previsión social, con las de cualquier otra índole, deben predominar las primeras, las del trabajo. O sea, si dice el Código de Trabajo en el artículo 96, el salario mínimo es inembargable, es inembargable. ¿Sí? Pero ¿qué pasa si hay un conflicto entre una ley de previsión social y una de trabajo? Ellas, según este artículo 16, están al mismo nivel. Ahí tendrá que buscarse una interpretación si hay cuestiones que interpretar. ¿Querías hablar, Byron? No creo que se le encendió el micrófono. Bueno, el artículo 214, que ya leímos lectura, habla de las actividades de los sindicatos. En su inciso D dice, son actividades de los sindicatos. Dentro A, B, C y entramos al D, dice, crear, administrar, subvencionar instituciones, establecimientos, obras sociales y actividades comerciales que sin ánimo de lucro contribuyan a mejorar el nivel de vida de los trabajadores y que sean de utilidad común para sus miembros, tales como las cooperativas, entidades deportivas, educacionales, culturales, de asistencia y previsión social. Es una actividad de los sindicatos, también la previsión social. Lo vimos ahora con la pandemia. Precisamente muchos sindicatos con mucha responsabilidad le proporcionaron a sus afiliados precisamente algún tipo de equipo para evitar el contagio, bien, de una u otra manera, el efecto curativo del COVID-19. Eso lo vimos en muchos sindicatos. Vean la importancia que tiene cuando nosotros hablamos de estas actividades del 214, los sindicatos. ¿Se recuerdan que vimos que un motivo de los rechazos de un sindicato es que no dejen con claridad cómo van a distribuir los gastos administrativos? Ese es un motivo de rechazo para que no le aprueben sus estatutos. Y por supuesto, ni la personalidad jurídica, ni tampoco su reconocimiento. Entonces, como es requisito, qué valioso es que también el 214 dice, usted sindicato debe velar también por la previsión social de sus trabajadores. Y al hablar de previsión social, ¿de qué estamos hablando? Capacitación, o sea, educación, capacitación, que es formación y capacitación. Estamos hablando de la vivienda, estamos hablando de la colocación, estamos hablando de todos esos aspectos. Vean lo valioso que es precisamente
el tener buenos estatutos y, por supuesto, si no lo hacemos, de todos modos hay revisión por parte de la Dirección General de Trabajo, ¿sí? En la Constitución Política, vean, yo soy de los que aplaudo el programa del adulto mayor. ¿Por qué? Porque por diferentes circunstancias de la vida fuimos previsores. Muchos de ustedes que son jóvenes, hoy más que nunca les puedo decir yo, sean previsores para su retiro. Vean, uno dice, yo nunca voy a cumplir 50 años. Yo tengo ahorita 25 años. ¿Cuándo cumplo los 50 años? ¿Cuándo llego a los 60 años? Señores, llega el atardecer. Llega el atardecer. Se lo digo por experiencia propia, ¿eh? Siempre pensamos con mi esposa a los 25 años que la vida nos sonreía tan bien que no fuimos previsores. Hoy por hoy yo les digo, no estamos retirados ya de toda actividad laboral, precisamente porque faltan algunos años, muy poquitos, pero para tener derecho a una jubilación, no por parte de sus servidores, sino de mi esposa. Y tenemos que esperar para retirarnos precisamente. Que el atardecer nos llegó, pues queremos disfrutarlo también juntos. Por favor, sean previsores ustedes hoy en la edad que tienen. Piénsense, siéntense un día y voy a decir, ¿qué voy a hacer cuando llegue mi atardecer? Cuando llegue mis 50 años. Muchas veces uno dice, son los años de la madurez. No, son los años de la preocupación, porque uno no vio su retiro, porque uno no vio qué ingresos iba a tener cuando llegue el atardecer. Eso es importante, se lo dejo como consejo de vida. Bueno, artículo 51, protección a menores y ancianos. El Estado protegerá la salud física, mental y moral de los menores de edad y de los ancianos. Ya estamos en deuda, el Estado está en deuda con nosotros. Les garantizará su derecho a alimentación, salud, educación, seguridad y previsión social. Claro, todos esos aspectos los cubre la previsión social. Pero vean qué interesante. Es una obligación del Estado. Claro, vemos programas como el adulto mayor que precisamente hay que aplaudirlos y otros programas que se tienen. Pero la salud, no tenemos hospitales para gente de la tercera edad. Tenemos hospitales nacionales, donde precisamente, dígame si no conmueve muchas veces ver un adulto mayor ya con algún tipo que ya la movilidad no es la misma, haciendo la misma cola que puede hacer un joven. Necesitamos también que haya ese tipo. Bueno, tenemos los comedores solidarios, no sé si todavía existirán. Yo veo que todavía funciona uno allá por al final de la 10ª avenida, está Fegua. Por ahí he visto uno que funciona todavía, no sé si será funcionando, pero 1 o 2 meses atrás vi que seguía funcionando. Pero ¿no creen que debería haber también exclusivamente para el adulto mayor? Bueno, hay adultos mayores que por diferentes circunstancias de la vida no tuvieron una educación, pero sería bueno. Claro, usted puede decir, pero ahora están los programas de primaria acelerada, secundaria acelerada, todo esto, que es un programa para mí valiosos. Hoy, de hecho, les quiero decir que tenemos una satisfacción aquí en casa muy especial en ese tema, muy especial. Bueno, la idea es de que vean qué interesante la obligación que tiene constitucional del Estado. Pero en el 102, inciso R, que habla de derechos sociales mínimos que debe tener el trabajador en la legislación en materia de trabajo, dice, son derechos sociales mínimos que fundamentan la legislación del trabajo y la actividad de los tribunales y autoridades, el establecimiento de instituciones económicas y de previsión social que en beneficio de los trabajadores otorguen prestaciones en todo orden, especialmente invalidez, jubilación y sobrevivencia. ¿No creen que también el adulto mayor tiene derecho precisamente a un tipo de recreación, habitación, tantas cosas? Son principios constitucionales, son principios que están en la Constitución Política de la República de Guatemala. Esas son las generalidades que podemos hablar de la previsión social. Ahora hablemos de cada una de las instituciones
de la previsión social. Comencemos con la educación de los trabajadores. Claro que es importante la educación preprimaria, primaria y diversificada. Es importantísima, porque ahora hay perfiles para poder trabajar. Pero estamos hablando de la formación profesional y la capacitación técnica. Sin embargo, vamos a ver algunos artículos que nos hablan de algunas obligaciones que tiene el Estado en cuanto a la educación general. Vamos a hablar el día de hoy de nuestra alma mater, de nuestra 3 veces centenaria Universidad de San Carlos de Guatemala. La vamos a ver hoy. Vamos a ver cuando usted y yo estamos haciendo bola para elegir a nuestro representante legal, que yo creo que eso el día de la elección nos vemos, va, pero bueno, es parte del folclore universitario. Entonces, hablamos de la educación de los trabajadores, su definición, su clasificación, su formación y capacitación técnica para el empleo por parte del Ministerio de Trabajo y Previsión Social y su legislación. Su definición, estamos hablando ya de la educación. Esta es parte de la previsión social. Se le considera como la primera medida de previsión social y se le define como una organización encaminada a preparar a los hombres para un trabajo útil y eficiente. Vean qué interesante es. Nosotros a veces, como seres humanos, cuando tenemos una maestría o un doctorado, pues queremos ser los ultras, ¿no? Ustedes. Dígame, doctor, dígame, maestro, por favor. Son conocimientos. Cuando usted lo vayan a buscar a su oficina, vamos a buscar como abogado y notario. No lo vayan a buscar como doctor ni como maestro, por favor. Lo van a ir a buscar como abogado y notario, ¿sí? Por la abogacía y el notariado. Ya el título académico. Por supuesto, quiero que también respetemos a aquellos que se molestan si uno les dice doctor. Pues si eso hace feliz a la gente, seamos felices, digamos doctor. Pues. Así es feliz él y somos felices nosotros. Pero en lo personal creo que esos son conocimientos para poder mejor desempeñar nuestro trabajo. Lo decía el doctor Villegas Lara, el exdirector de la Escuela de Posgrado, siempre lo dijo. La maestría y el doctorado son conocimientos, son grados académicos que no hacen superior a nadie sobre otro. Es conocimiento para que determinadas ramas del derecho que usted va a trabajar como abogado o como notario estén fortalecidas. Le dejo nada más el comentario. Veamos hoy con la clasificación. Esta se clasifica en formación profesional y capacitación técnica. ¿Qué es la formación profesional? Conjunto de modalidades de aprendizaje sistematizado que tienen como objetivo la formación sociolaboral para y en el trabajo, involucrando desde el nivel de calificación de introducción al mundo del trabajo hasta la alta especialización. Capacitación técnica, capacitación que se le da a una persona, normalmente a un trabajador, para el conocimiento, dominio y experiencia en el manejo de un equipo determinado, maquinaria o tecnología específica. Y la formación y capacitación que le corresponde en Guatemala dirigirla al Ministerio de Trabajo y Previsión Social. A ellos le corresponde. ¿Se recuerdan que hablamos un poquito de la formación profesional en países desarrollados como en Japón? Donde dicen, señores, los títulos académicos para nosotros no son la formación académica. Para nosotros en el trabajo la formación académica es que, por ejemplo, que Diego Alejandro entró a la empresa y que conozca todos los departamentos, que trabaje en todos los departamentos. Eso para ellos hace profesional a Diego Alejandro. No una maestría, un doctorado, no. La parte de formación profesional de la empresa es que usted conozca todas las dependencias, toda la estructura, como toda la parte de la productividad o la producción de esa empresa. Para ellos esa es la profesionalización del trabajo. Y la formación técnica pues está clara. Entonces miremos algunos aspectos que debe conocer, por ejemplo, el Ministerio de Trabajo a través de la Dirección General del Empleo. Y vamos a encontrar, vean, fíjense que uno dice, cada vez que yo le hablo a usted capacitación técnica, INTECAP,
No, el INTECAP se debe sujetar precisamente al Ministerio de Trabajo y Previsión Social. Quien tiene como por disposición legal esta formación y capacitación de los trabajadores, no, el INTECAP da preparación, pero a nivel nacional, en todos los aspectos de la vida, quien debe encargarse en Guatemala es la Dirección General de Empleo y especialmente la sección de formación y capacitación que pertenece a la Dirección General de Empleo. ¿Qué es la sección de formación y capacitación? Por favor, ¿quién nos ayuda a leer acá? Vamos a ver, vamos a comenzar con, estarés por ahí, Diego Alejandro. Diego Alejandro Martínez, ¿estarés por ahí? Ahí estamos. Sí, dígame. Mira la pantalla, Diego. Claro, permita. Ahí estamos. Léeme, ¿qué es la sección de formación? ¿Qué pasó? De formación y capacitación de la Dirección General de Trabajo. Por favor. Con gusto. Es la unidad administrativa responsable de contribuir en el desarrollo, impulsivo y gestión de capacitación técnica y formación profesional del recurso humano de la población guatemalteca, con énfasis en la que se encuentra en situación de vulnerabilidad a través de la generación de acciones que permitan potenciar sus posibilidades de inserción laboral. La sección tiene a su cargo la ejecución del programa de capacitación técnica. Tiene como objetivo incidir en el desarrollo de colectivos vulnerables, potenciando sus habilidades y competencias técnicas como estrategia clave para el incremento de los ingresos familiares, la reducción de la informabilidad del empleo y el aumento de posibilidades de inserción al mercado laboral a través del empleo formal, autoempleo y emprendimiento. Muy bien. Vean, eso es lo que hace, eso es lo que significa, lo que es la unidad de formación y capacitación de la Dirección General del Empleo. Yo le puse un comentario aquí, porque aquí en Guatemala hablamos de habilidades blandas y técnicas. Claro, pues usted ve la doctrina, le va a hablar de cualquier cantidad de habilidades, pero veamos estas que son las más comunes. Habilidades blandas se refieren a las características y competencias personales que muestran cómo una persona se desenvuelve con los demás. Es una similitud de habilidades sociales o habilidades interpersonales. Ese es cada vez que le hablan de habilidades blandas, a eso se refiere. Habilidades técnicas son aquellas que sirven para desempeñar una función específica y que se desarrollan por medio de la formación, capacitación o entrenamiento. Veamos hoy la legislación. Estamos en educación. ¿Qué dice el Código de Trabajo? ¿Qué dice el Acuerdo Gubernativo 215-2022? Que es el Reglamento Orgánico Interno del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. ¿Qué dice la Constitución Política de la República de Guatemala? ¿Qué dice la Ley Orgánica del Instituto Técnico de Capacitación y Productividad INTECAP? ¿Qué dice la Ley Orgánica del Instituto de Administración Pública? Veamos el Código de Trabajo. En el artículo 131 estamos hablando específicamente del trabajo de aprendizaje. Vean lo interesante. Estamos en la formación y capacitación. ¿Qué tiene que ver? Muchísimo. ¿Por qué? El artículo 171 dice que el contrato de aprendizaje solo puede estipularse a plazo fijo. Ese nunca puede ser por tiempo indefinido. Y debe determinar la duración de la enseñanza y su desarrollo gradual. Vean, son cosas que no va a tener otro tipo de contrato de trabajo. En este tipo de contrato, cuando el patrón y el trabajador lo elaboran, tienen que determinar la duración de la enseñanza y su desarrollo gradual. Pero también le va a quedar la responsabilidad a la Inspección General de Trabajo. Esta debe vigilar porque todo contrato de aprendizaje dure únicamente el tiempo que a su juicio sea necesario, tomando en cuenta la edad del aprendiz,
la clase y método de enseñanza y, por supuesto, la naturaleza del trabajo. Eso es precisamente. Vamos a tener esa orientación, vamos a tener esa capacitación, vamos a tener esa formación desde que seamos trabajadores trabajadores de aprendizaje. ¿Y qué va a ser al final? Vamos a aprender bien un arte, una profesión o bien un oficio. ¿Qué es lo que nosotros debemos de obtener después de ejecutar un trabajo de aprendizaje? Aparte que tenemos que tener un salario, que por cierto es el único trabajo que permite que se pague menos del salario mínimo. Pero ¿cuál es la finalidad? La finalidad es eso, aprender esto, el oficio, la profesión, el arte. Pero al terminar usted su contrato de aprendizaje, el patrono tiene la obligación de entregarle un certificado, ¿sí? En el cual consten las circunstancias de haber aprendido el arte, la profesión o el oficio de que se trate. Eso señala el artículo 172. Claro, después está qué pasa si no me otorgan. Hay un procedimiento para obligar al patrono a que le otorgue esa constancia, esa certificación. Siempre hablando de las actividades de los sindicatos, en el artículo 214, nos señala en el mismo inciso que leímos lectura, que también los sindicatos deben de preocuparse por la educación de sus afiliados. Estoy hablando de la formación profesional y la capacitación técnica. Como referencia les voy a indicar algo. Vean, cuando su servidor tuvo la oportunidad de estar dirigiendo la facultad, hicimos convenios, pero involucramos a los sindicatos. Lo hicimos con el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, lo hicimos con RENAP, lo hicimos, bueno, eran varias instituciones, pero lo hicimos. Y hablamos con los dirigentes sindicales y les dijimos, vean, ¿cuántos estudiantes de Derecho de la Universidad de San Carlos tienen ustedes que ya cerraron un penso y no se graduaron? Tantos. Hicimos un convenio con autoridades y sindicatos con la finalidad de aperturar escuelas de preparación de privado en esos lugares. Los resultados fueron positivos. ¿Pero a qué me quiero referir? No al logro que yo pude tener, no. A la bendición de los afiliados, de los trabajadores, porque ellos solo fueron los afiliados, que también se participó a través de sindicatos para apoyar, para facilitar, para colaborar y ser de bendición para sus afiliados y los trabajadores de las entidades. Eso fue especial. Pero también he visto, por ejemplo, que ahora ustedes tuvieron un pacto colectivo de condiciones de trabajo, se han dado cuenta que algunos pactos indican que si la persona, el trabajador, no ha terminado su primaria, se le va a dar un apoyo económico. Me parece sumamente interesante esa parte de un beneficio para determinado sector de la clase trabajadora. De hecho, pues ya vimos de que también a los estudiantes de Derecho en algunas instituciones del Estado se les permite precisamente de algunos meses con goce de salario, inclusive algunos tienen algún tipo de beneficio económico en el momento que comienzan a lograr su trabajo de tesis. Eso es buenísimo, que lo hagan los sindicatos en beneficio de la clase trabajadora. Este acuerdo gubernativo 215-2012, que ya lo hemos hablado en varias ocasiones, también establece que entre las funciones del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, además de que, y lo que le otorga la Constitución Política de la República de Guatemala, los convenios internacionales ratificados por Guatemala, la ley del organismo ejecutivo, el Código de Trabajo y todas las demás disposiciones en materia laboral, le asigna las siguientes funciones. Dentro de un sinnúmero de funciones, por ejemplo, es numeral 9. Diseñar políticas de capacitación técnica y formación profesional de los trabajadores y aquellos que deseen formar parte de la fuerza laboral del país. La ejecución de programas de capacitación será competencia de las entidades privadas y estatales correspondientes. En este caso, entidades privadas, pues vamos a hablar del INTECAP, y estatales vamos a hablar del Instituto de Administración Pública. ¿Por qué dice trabajadores y aquellos que deseen formar parte de la fuerza laboral? ¿Se recuerdan que vimos que tienen programas? Vieron el programa que lo discutimos aquí en clase, aquel programa que tiene el Ministerio de Trabajo y Previsión Social, donde creo que es
aquel programa de aprendizaje, ¿se recuerdan? Donde el Ministerio de Trabajo aporta una cantidad para el salario del trabajador y la empresa aporta el siguiente, y que más del 50% de estos trabajadores que ingresan como trabajadores de aprendizaje en su formación técnica o su formación profesional, y al final se quedan laborando para la empresa. Esas son unas funciones que tiene el Ministerio de Trabajo y Previsión Social. En el artículo número 12 de la misma disposición legal, numerales 16, 18, 19, dice atribuciones del Viceministerio de Previsión Social y Empleo. Vean este viceministerio, que por cierto es de Previsión Social y Empleo. Claro, para nosotros parte de la previsión social tendrá que ser no el empleo, pero sí la capacitación. Pero bueno, veamos qué dicen los numerales. Desarrollar el estudio de las necesidades de capacitación técnica o profesional de la mano de obra que el país requiera, especialmente aquellos sectores en condiciones de vulnerabilidad. Gestionar ante organismos internacionales, gobiernos y otras entidades, becas para la capacitación para el empleo dirigidas a la población guatemalteca y proponer candidatos mediante una selección objetiva. Asimismo, evaluar periódicamente los estudios y comportamiento laboral de los becarios favorecidos. Promover e incentivar la capacitación técnica y la formación profesional de los guatemaltecos y de la población en riesgo de vulnerabilidad que no hayan tenido experiencia laboral a través de otorgamientos de becas, ayudas económicas, créditos y otros programas. Por ejemplo, la beca Mi Primer Empleo, que es lo que hablamos, que ese proceso de aprendizaje es precisamente para que usted pueda competir, como que a veces requieren años de experiencia y no los tenemos. Entonces el Ministerio tiene precisamente programas para poder cubrir nosotros a través de la capacitación esa parte que nos falta de experiencia en el trabajo, porque muchas veces por eso pues no podemos obtener el trabajo por los perfiles. La Constitución Política de la República de Guatemala. Primero pues vamos a hablar, si vamos a dar un poco de educación normal que debemos de tener nosotros como guatemaltecos o como residentes en este país, y por supuesto aquí donde vamos a conocer qué hace nuestra alma mater. Artículo 71. Derecho a la educación. Se garantiza la libertad de enseñanza y criterio docente. Principio constitucional, ustedes. Ustedes van a escuchar en la facultad que mucho catedrático dice que hay libertad de docencia. Es esto el criterio docente. Se garantiza la libertad de enseñanza y de criterio docente. Lo que no dice la Constitución y que es obligación cuando yo firmo mi contrato es terminar mi programa de estudio. En este caso, nosotros primeramente Dios está todo programado para terminar nuestra última etapa, que es la previsión social. La tenemos ya con el licenciado Alan establecida, vamos a terminar. Todos los años, bendito sea Dios, hemos concluido con la parte del programa. Pero bueno, no ese es el tema. Es obligación del Estado proporcionar, facilitar educación a sus habitantes sin discriminación alguna. Se declara la utilidad y necesidades públicas, la fundación y mantenimiento de centros educativos, ahí estamos bien, culturales, estamos un poco en deuda, y museos. Museos sí creo que estamos en deuda. Yo no sé, usted me corregirá o ampliará o nos indicará si lo sabe. ¿Cómo se llaman aquellas noches de un programa que tiene la Municipalidad de Guatemala? Creo que le llama Noche de Museos. Y hay varios lugares donde va uno a conocer algunos museos que están aquí en Guatemala. No sé si está dentro del mismo programa la apertura, por ejemplo, que tienen del zoológico por las noches y que uno lo pueda visitar. No sé si alguien tiene algún comentario en ese sentido, aprovechando que estamos viendo lo de museos. Bueno, no tenemos comentarios.
educación obligatoria. Vamos a pedirle favor ahí, vamos a ver quién nos apoya con esto, ¿sí? ¿Estarás por ahí, Jimena Hernández? Sí, Lick. Buenas noches. Mírame, buenas noches, mírame lo que está en pantalla. Artículo 74. Sí, claro. Artículo 74. Educación obligatoria. Los habitantes tienen el derecho y la obligación de recibir la educación inicial, preprimaria, primaria y básica dentro de los límites de la edad que fije la ley. La educación impartida por el Estado es gratuita. El Estado proveerá y promoverá becas y créditos educativos. La educación científica, la tecnología y la humanística constituyen objetivos que el Estado deberá orientar y ampliar permanentemente. El Estado promoverá la educación especial, la diversificada y la extraescolar. Bueno, me voy a quedar con algo que quiero preguntárselo. Si usted sabe, pues usted me va a ampliar porque solo déjenme ver aquí. No, está muy bien. Ah, bien, aquí alguien nos estaba pidiendo ingresar. Ya le ingresamos, ¿eh? Bueno, les indicaba de que, imagínense, la educación científica, la tecnológica, pues, pero me interesa conocer un dato que pues, yo lo estuve edificando y no lo encontré. No sé si hay algún instituto público, una entidad pública, que tenga educación especial. Le estoy hablando exactamente del autismo. ¿Conoce usted alguna entidad del Estado o una privada? Lo que pasa es que yo tuve ahorita, por cuestiones familiares, tuvimos que indagar y encontramos, pero eran mixtos. Yo le digo, no, una entidad del Estado, una entidad privada, una entidad público-privada que se dedique precisamente a la educación de personas con autismo. No sé si alguien conoce algo o alguien es maestro, me puede decir algo al respecto. Buenas noches, licenciado. Sí hay una escuela, perdón, hay un colegio que se llama Castillo Córdoba en la zona 2. También ese es para, no solo para autismo, sino que para cualquier diferentes capacidades. Sí. Ajá. Pero, Pati, ¿será que tenemos uno solo de autismo? ¿Cómo así? No le entiendo, disculpe. Que solo sea para... Ah, no, porque está también el Ali de España, que también no solo trabaja con autismo, sino que con otras diferentes discapacidades. Dime, Byron. Buenas tardes, licenciado. Le comento, yo trajo una institución del Estado de alfabetización que estamos atendiendo en este proceso a través de un convenio, personas con problemas de sordo y ciegas, o sea, ciego y sordo, ¿no? Tenemos contratado personal técnico que está capacitado para la enseñanza de lectura inicial así que ciegos y sordos, ¿va? Sí. Mi amigo Byron, es bonita, me parece interesante. De hecho, ¿saben qué? Me gusta mucho ver ese tema, en lo personal. Me gusta mucho ver ese tema. Me gustaría, bueno, Pati ya me dio el nombre del colegio. Byron, me gustaría que me escribieras a mi teléfono personal, porque fíjate que pues, yo me gusta apoyar en ese sentido porque veo una gran aflicción, y te digo por personas cercanas a mí, que no se encuentra realmente, porque como dice Patti, lo tienen donde de diferentes, ¿va? O sea, no únicamente sobre el autismo, que ya hay bastante literatura al respecto. Pero sí sería bueno, por ejemplo, me estás contando. No, a mí, yo te digo, si algo tengo que admirar, es esa vocación que tienen estos maestros para ser de bendición para niños o para niñas o para adolescentes o para adultos con estas de discapacidad o capacidades diferentes
o que es bien complicado, ¿va? Para no hacer ningún tipo de discriminación, la denominación. Pero me gustaría, ¿viste? No sé si alguien más conoce alguna entidad. Licenciado, perdón nuevamente que tome la palabra, disculpe. Sí, con mucho gusto, licenciado. Este convenio, le cuento, con Alfa PC trata la manera de educar a jóvenes de 15 años en adelante, ¿verdad? Pero hemos encontrado mucha deficiencia en este tema que usted está tocando directamente. Hay discapacidades que no son atendidas. Por ejemplo, tenemos ahí Fe y Alegría, otras entidades que se encargan de esto, pero recientemente el Estado lo ha olvidado. Entonces, a través de convenios con ONGs, hemos logrado un alcance de un 25% más o menos para poder atender a estas personas que a una edad de 15 años para arriba tienen esta incapacidad de poder leer y escribir. Entonces, con Alfa se ha encargado en estos últimos 2 años de tratar de acaparar a esta población y en poderles enseñar a escribir. Muy bien. Ahí me escribís. Les dejo el tema a todos ahí si usted me quiere escribir, porque parte de la actividad social que yo quiero hacer en mi vida es precisamente ser de bendición, o por lo menos ser de orientación, ¿va? Que es lo difícil. Hay que conocer, hay que indagar uno para poder orientar. Bueno, vamos a continuar para no atrasarnos entonces. ¿Quién nos está ayudando? Jimena, ¿va? Jimena. Ahí terminamos, ¿va? Jimena, el 74. Sí. Veamos el 77. El 77, vean, está hablando de los propietarios de empresas, por favor. Los patronos, pues, aquí quisieron disfrazar, pero obligación de los propietarios de empresas, señores de los patronos. Principio constitucional, una obligación constitucional del patrón. Por favor, Jimena, artículo 77. Artículo 77. Obligaciones de los propietarios de empresas. Los propietarios de empresas industriales, agrícolas, pecuarias y comerciales están obligados a establecer y mantener, de acuerdo con la ley, escuelas, guarderías y centros culturales para sus trabajadores y población escolar. Imagínate, es una obligación constitucional de los patronos. Estamos en deuda con el pueblo. Enseñanza agropecuaria. Pregunta de examen, ¿no? Por cierto, no sé si alguno en la clase es perito agrónomo, egresado de la Escuela Nacional Central de Agricultura, la famosa ENC, una institución para mí sumamente valiosa. Yo le digo, en épocas de estudiantes de bachillerato, me era fascinado estudiar en esta escuela. Sumamente complicado, aún por la ubicación, en ese tiempo era internado. Pero los peritos agrónomos que yo conozco egresados de esta escuela, de lo mejor que puede haber en Guatemala, lo mejor. No sé si ya cambió, pero hasta los últimos que yo tuve la oportunidad de compartir con ellos, buenísimos, buenísimos. O sea, una excelente educación en este aspecto. Pero vean qué interesante una escuela nacional es constitucionalmente es encargada de organizar, dirigir y desarrollar los planes de estudio agropecuario y forestal de la nación a nivel de enseñanza media. Escúchenme, como principios constitucionales, es que hermoso, y que obligadamente le corresponde el 5% del presupuesto del Ministerio de Agricultura. Jimena, por favor, artículo 79. Artículo 79. Enseñanza agropecuaria. Se declara de interés nacional el estudio, aprendizaje, explotación, comercialización e industrialización agropecuaria. Se crea como entidad descentralizada, autónoma, con personalidad jurídica y patrimonio propio, la Escuela Nacional Central de Agricultura. Debe organizar, dirigir y desarrollar los planes de estudio agropecuario y forestal de la nación a nivel de enseñanza media. Se regirá por su propia ley orgánica, correspondiéndole una asignación no menor del 5% del presupuesto ordinario del Ministerio de Agricultura. Bueno, señores, aquí va a haber una pregunta de examen, así es de que ese 79 no se le debe olvidar. Bueno, viene nuestra gloriosa, nuestra alma mater, por lo que soñamos cuando antes de ingresar y por lo que nos sentimos ahora ser orgullosos, ser parte, ser estudiante, ser profesor.
Esto es lo más hermoso que nos puede haber pasado como guatemaltecos, amándola de todo nuestro corazón. Jimena, hablemos del 82, la autonomía de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Artículo 82. Autonomía de la Universidad de San Carlos de Guatemala. La Universidad de San Carlos de Guatemala es una institución autónoma con personalidad jurídica. Su carácter es de única universidad estatal. Le corresponde con exclusividad dirigir, organizar y desarrollar la educación superior del Estado y la educación profesional universitaria estatal, así como la difusión de la cultura en todas sus manifestaciones. Promoverá por todos los medios a su alcance la investigación de todas las esferas del saber humano y cooperará al estudio y solución de los problemas nacionales. Se rige por su ley orgánica y por los estatutos y reglamentos que ella emita, debiendo observarse en la conformación de los órganos de dirección el principio de representación de sus catedráticos titulares, sus graduados y sus estudiantes. Muy bien. Gobierno. Bueno, si yo le preguntara en el examen a quién le corresponde el gobierno de la Universidad de San Carlos de Guatemala, no me voy a poner nada más el Consejo Superior Universitario, donde usted y yo elegimos a los representantes. Usted como estudiante y yo como profesional. Y también me corresponde como docente titular. Artículo 83, por favor. Jimena Hernández. Artículo 83. Gobierno de la Universidad de San Carlos de Guatemala. El gobierno de la Universidad de San Carlos de Guatemala corresponde al Consejo Superior Universitario, integrado por el rector, quien lo preside, el decano de las facultades, un representante del colegio profesional egresado de la Universidad de San Carlos de Guatemala que corresponda a cada facultad, un catedrático titular y un estudiante por cada facultad. Muy bien, ahí tienen ustedes su representante, yo también tengo mi representante. Universidades privadas están en la Constitución hoy. Y otra cosa que les quiero dejar claro, vean, la gente se equivoca y le pregunta a uno, mira, ¿por qué la Universidad de San Carlos sigue autorizando universidades privadas? No le corresponde a la Universidad de San Carlos hoy. Al Consejo de Enseñanza Privada Superior le corresponde. Claro, de los 5 miembros, 2 son de San Carlos, pero no 3 para decidir. Tampoco le toca a nivel. Son los delegados que toman sus propias decisiones. Claro, representan a la Universidad de San Carlos, pero en la Constitución anterior le correspondía a la Universidad de San Carlos de Guatemala autorizar a las universidades privadas. Ahora le corresponde al Consejo de Enseñanza Superior, ¿sí? De Privada Superior. Veamos antes qué función tienen las universidades privadas en Guatemala, qué por ciento son de bendición para miles de guatemaltecos. Artículo 85, Jimena. Ok, artículo 85. Universidades privadas. A las universidades privadas, que son instituciones independientes, les corresponde organizar y desarrollar la educación superior privada de la nación, con el fin de contribuir a la formación profesional, a la investigación científica, a la difusión de la cultura y al estudio y solución de los problemas nacionales. Desde que sea autorizado el funcionamiento de una universidad privada, tendrá personalidad jurídica y libertad para crear sus facultades e institutos, desarrollar sus actividades académicas y docentes, así como para el desenvolvimiento de sus planos y programas de estudio. Bueno, ahora vamos a ver el 86. ¿A quién le corresponde autorizar universidades? Privadas, por supuesto. Artículo 86. Consejo de la Enseñanza Privada Superior. El Consejo de la Enseñanza Privada Superior tendrá las funciones de velar porque se mantenga el nivel académico en las universidades privadas, sin menoscabo de su independencia y de autorizar la creación de nuevas universidades. Se integra por 2 delegados de la Universidad de San Carlos de Guatemala, 2 delegados por las universidades privadas y un delegado electo por los presidentes de los colegios profesionales que no ejerza cargo alguno en ninguna universidad.
La presidencia se ejercerá en forma rotativa. La ley regulará esta materia. Bueno, vean pues, cuando ustedes tengan conocimiento de familiares, amigos, compañeros de trabajo que se graduaron en el extranjero, para poder ejercer en Guatemala tienen que incorporarse. La incorporación, según la Constitución, le corresponde única y exclusivamente a la Universidad de San Carlos de Guatemala. Eso lo establece el artículo 87. O sea, por ejemplo, la experiencia de nosotros en la facultad, muchos abogados graduados, por ejemplo, en El Salvador, en Nicaragua, que se incorporaron acá, tuvieron que hacer el examen, por ejemplo, recuerdo el examen técnico profesional. O sea, tienen que, a pesar de que son profesionales, por ejemplo, nosotros decidimos determinados cursos como norma general que hayan aprobado y, por supuesto, los sometemos al examen técnico profesional, porque son leyes diferentes. A pesar de que aquí dice de que sería que esté unificado, por ejemplo, la parte curricular, la parte curricular de todas las universidades de Centroamérica van a ser válidos en todo Centroamérica. Pero hasta el día de hoy no se ha llevado a cabo eso. Jimena, lee del artículo 87. Artículo 87. Reconocimiento de grados, títulos, diplomas e incorporaciones. Solo serán reconocidos en Guatemala los grados, títulos y diplomas otorgados por las universidades legalmente autorizadas y organizadas para funcionar en el país, salvo lo dispuesto en tratados internacionales. La Universidad de San Carlos de Guatemala es la única facultada para resolver la incorporación de profesionales egresados de universidades extranjeras y para fijar los requisitos previos que al efecto hayan de llenarse, así como para reconocer títulos y diplomas de carácter universitario amparados por tratados internacionales. Los títulos otorgados por universidades centroamericanas tendrán plena validez en Guatemala, al lograrse la unificación básica de los planes de estudio. No podrán dictarse disposiciones legales que otorguen privilegio en perjuicio de quienes ejercen una profesión con título o que ya haya sido autorizados legalmente para ejercerla. Bueno, ahí estamos. Terminaríamos con esta parte de la Constitución y entraríamos a la Ley Orgánica del Instituto Técnico de Presentación y Productividad Integral, decreto número 17-72 del Congreso de la República. En su artículo número 1 dice: se declara de beneficio social, interés nacional, necesidad y utilidad pública, la capacitación de recursos humanos y el incremento de la productividad en todos los campos de las actividades económicas. Bueno, entonces este artículo número 1 también nos habla de la capacitación de recursos humanos y el incremento de la productividad. En el artículo número 2 nos define qué es capacitación de recursos humanos y qué es incremento de la productividad. Primero, capacitación de los recursos humanos, el aprendizaje, adiestramiento, formación profesional, perfeccionamiento de los trabajadores del país en las diversas actividades económicas y en todos los niveles ocupacionales. Por incremento de la productividad, ¿qué se entiende? El aumento de producto por unidad de recurso empleado. Se consideran medios para el logro de tal finalidad los estudios, métodos, labores, normas técnicas, disposiciones legales que conduzcan al mejor aprovechamiento de los recursos naturales, financieros y humanos, con miras a obtener un mayor rendimiento de la producción con un menor esfuerzo, reducción de tiempo y de costos. Léete el artículo 4, por favor, Jimena. Sí. Artículo 4. Dentro de las prescripciones de... perdón, ¿sí es eso o no? Es que dice... sí, perdón.
Sí, ya leí. Artículo 4. Dentro de las prescripciones de esta ley y sus reglamentos, el Instituto desarrollará sus actividades fundamentalmente en los campos agropecuario, industrial, comercial, servicios, artesanal y en todos los niveles ocupacionales. Muy bien, va. Ahora veamos los objetivos, funciones y actividades. Vamos a molestar a alguien más para que descanse un poco nuestro amigo. Y muchas gracias a usted, Jimena. Vamos a ver si está por ahí. Byron Adán Girón, ¿estás por ahí? No está por ahí, Byron. Vamos a ver quién más. Vamos a ver si está por ahí. Estuardo Vinicio Aceituno. Ay, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Que se me fueron. Vamos a ver quién está por ahí. Ahí está, Francisco. ¿Nos apoyas? Exacto, Lick. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, vean, pues al hablar de objetivos, funciones y actividades, el artículo número 5 dice: los objetivos y funciones del instituto son los siguientes. Dentro de varios numerales, dejamos este que es lo más importante. Colaborar con los planes de desarrollo del gobierno en la consecución de las metas de formación y capacitación de la mano de obra. Y esto lo hace conjuntamente, por supuesto, con el Ministerio de Trabajo y Previsión Social. ¿Qué actividad va a realizar el instituto? Va a realizar, por ejemplo, actividades con relación a los recursos humanos, con relación a la empresa, con relación al aprendizaje, con relación a la seguridad e higiene laborales, con relación a las ventas y mercadotecnia, con relación al nivel ocupacional medio, con relación al personal del propio instituto, en relación al comercio y los servicios, en relación con la industria de la construcción y con otros aspectos económicos. Ahí nos faltó la última, que es con la divulgación. Por favor, Francisco, leamos entonces el artículo número 6. Está en pantalla. El instituto realizará las siguientes actividades. 1. Con relación a los recursos humanos. B. Programa de capacitación con énfasis en formación profesional acelerada de acuerdo a un orden de prioridades, para capacitar fundamentalmente a los trabajadores de nivel primario y en especial a aquellos que carezcan de ocupación. Número 2. Con relación a las empresas, ayuda o asesoría técnica, investigación en administración científica en diferentes tipos de programas. El instituto podrá facilitar a las empresas los servicios de sus técnicos y expertos para efectuar estudios e investigaciones relacionadas con la productividad, organización científica y la capacitación laboral, inclusive pruebas psicotécnicas y de aptitud. Estas actividades las desarrollará el instituto a solicitud de las empresas. Número 3. Con relación al aprendizaje, realizar dentro de la ley en todo el territorio nacional actividades para el aprendizaje de menores de 18 y mayores de 14, no solo fuera, sino principalmente dentro de la empresa y contando con su anuencia, creando, instalando, equipando y operando los centros necesarios. Vamos, continuamos con el 4. En relación a la seguridad e higiene laborales, enseñar los principios y adiestrar las técnicas de la prevención de accidentes a los trabajadores y a los patronos, efectuando esta labor tanto dentro como fuera de las empresas, contando con su afluencia en todos los sectores de la economía y a todos los niveles, en colaboración con el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, ICS. La número 5, con relación a la venta y mercadotecnia, contribuir a la realización de la formación técnico-administrativa en todos los niveles,
del personal necesario para el fomento, planificación y realización del mercadeo. Número 6. Con relación al nivel ocupacional medio, organizar y desarrollar carreras técnicas cortas en los diferentes sectores de la economía, quedando facultado el instituto para otorgar títulos, diplomas o certificación con plena validez legal. Queda entendido que el instituto no asume ninguna función en el campo de la enseñanza superior ni de la educación profesional universitaria, pero podrá suscribir convenios de multa colaboración con la Universidad de San Carlos de Guatemala, universidades privadas que funcionen legalmente en el país u otros organismos nacionales o extranjeros de reconocida categoría para el cumplimiento de los objetivos, funciones y actividades que le señala esta ley. Número 7. Con relación al personal del instituto, labores, entrenamiento, becas que sean necesarias para informarlo al más alto grado. Número 8. Con relación al comercio y servicios, en colaboración con las entidades nacionales de fomento y promoción de las exportaciones, estudios de la demanda o de los mercados existentes o potenciales nacionales, centroamericanos o extranjeros, medios y métodos de promoción, publicidad, exhibición y ventas, asesoría técnica, adiestramiento o preparación de personal. Hasta el 11, por favor. La número 9, con relación a las industrias de la construcción, estudios, indagación y divulgación de los materiales de construcción en usos o potenciales y de los métodos y técnicas de planeamiento y ejecución de obras desde el punto de vista de la productividad. Número 10, con relación a aspectos económicos, realizar por grupos de actividad industrial estudios relacionados con la organización, producción, distribución, rendimiento y otros aspectos de las empresas, pudiendo efectuar estudios individuales cuando así lo soliciten los interesados. Y número 11, con relación a la divulgación, desarrollar una amplia difusión de los objetivos, funciones y actividades dentro de los diversos sectores de la opinión pública, con el propósito de lograr comprensión y colaboración en el desarrollo de sus planes de trabajo. Bueno, y el artículo número 11 lo que señala es importante. Acá, por ejemplo, cuando hay una cooperación internacional, para el logro de sus fines, el instituto podrá contratar dentro de sus posibilidades, normas legales y reglamentarias, los técnicos y expertos que estime necesarios. El gobierno podrá dar preferencia al instituto, si así lo estima conveniente, cuando la cooperación técnica internacional ponga a disposición del país expertos y becas de estudio y especialización en campos relacionados con sus objetivos. En el artículo número 12 está la organización. Hay una junta directiva, hay un consejo consultivo, hay una gerencia y por supuesto tiene sus respectivas unidades y departamentos. El patrimonio, eso es importante. Primero, en el artículo 28 lo que señala es que lo que se paga de aporte de función del financiamiento del INTECAP que corresponde únicamente al patrono, no al trabajador. Artículo 28, primer párrafo. Para contribuir al financiamiento de las labores del instituto, se establece a su favor una tasa patronal. No hay tasa de los trabajadores, solo tasa patronal, que será pagada mensualmente por las empresas o entidades privadas. Escuchen, y por las entidades públicas que realicen actividades con fines lucrativos sobre la totalidad de las planillas de sueldos y salarios, exceptándose aquellas que no sean sujetas a contribución del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. ¿Por qué? Porque es el instituto el que va a cobrar. Bien,
Se exceptúan de este pago de esta tasa las universidades legalmente establecidas en el país y las empresas privadas que no persiguen fines con fines de lucro. O sea, esas las ONG y las universidades no van a pagar ningún porcentaje de esta tasa patronal de INTECAP. El monto. Bueno, resulta que mi empresa también es de capacitación. Ahí me hacen un descuento del 80% de esa tasa patronal. El monto y pago de la tasa podrá ser rebajado hasta un 80% cuando una empresa o entidad mediante convenio suscrito con el instituto realice sus propios programas de formación profesional. El monto de la rebaja se establecerá de acuerdo con el número de trabajadores que la empresa pueda adiestrar con sus propios medios, siempre que dicho adiestramiento sea aprobado y supervisado por el instituto. Esta rebaja tomará la forma de reembolso trimestral del instituto basado en el convenio referido. O sea, esas entidades tienen un descuento del 80%. De lo contrario, están obligadas a pagar esa tasa patronal. Pero ven el 31, pregunta de examen, ahí lo anota. La tasa, ¿por quién la va a ser recaudada? No la voy a pagar directamente en INTECAP, la voy a pagar. La tasa patronal será recaudada por el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, ICS. Al mismo tiempo que recaude sus propias contribuciones, depositándose el monto cobrado directamente a la cuenta bancaria de INTECAP. Queda entendido que quedarán excluidas del cobro las empresas o entidades exceptuadas en la ley, o sea, las universidades, o las que no tienen fines de lucro. El ICS recibirá por este servicio el 2% del monto de las sumas recaudadas, que deducirá de las mismas. Ahí estamos con eso. Instituto de Administración Pública, ¿sí? 2 artículos concretos. Voy a pedirle por ahí a Francisco que se lea el artículo número 2 y el número 14. Artículo número 2. Creación. Se crea el Instituto Nacional de Administración Pública, que se denominará abreviadamente INAP, con carácter de entidad estatal, descentralizada, semiautónoma, no lucrativa, personalidad jurídica, patrimonio propio y plena capacidad para adquirir derechos y contraer obligaciones. Artículo número 14. Sistemas de formación y capacitación. El INAP queda obligado a entregar las actividades de formación especializada y capacitación de los servidores públicos que actualmente se ejecutan y las que se dispongan en el futuro para el efecto. Establecerá, reglamentará y coordinará el sistema de formación y capacitación del sector público. Los diplomas, certificados de estudio que expida el INAP tiene plena validez legal. Sus calidades y registros se normarán en el reglamento referido con el párrafo precedente. Bueno, resumen. El sector privado y las entidades del Estado con fines de lucro las va a manejar toda esta formación y capacitación el INTECAP. El Estado lo va a hacer a través del Instituto Nacional de Administración Pública. De hecho, hay una maestría en Administración Pública que tiene el aval de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Con eso terminaríamos la primera parte de previsión social, que es la educación. Veamos hoy la colocación de trabajadores. Ustedes saben que existe un convenio internacional, un convenio de la Organización Internacional del Trabajo, de la OIT, que prohíbe la colocación de trabajadores. También en todas las disposiciones legales prohíbe la parte privada. Vamos a ver primero su definición. ¿Qué es la colocación de trabajadores? ¿Qué son las agencias de colocación de trabajadores? ¿Qué son las agencias de reclutamiento para colocación de trabajadores? Su definición es toda actividad destinada a relacionar a los trabajadores que buscan o necesitan empleo con empresarios o patronos que disponen de ocupación retribuida. Hay 3 sistemas: de mediación privada, sistema oficial o acción del Estado y acción sindical.
La intermediación privada, constituida por agencias o empresas privadas que desarrollan una función de contacto, acercamiento entre la empresa necesitada de los servicios personales y los trabajadores, asegurándose que el trabajo reúne las cantidades morales, de educación ética, sociales y otras. En Guatemala existe prohibición expresa para que funcionen estas empresas de colocación con fines lucrativos. En Guatemala no se permite. La Organización Internacional del Trabajo no las permite. Sin embargo, se recuerdan, hay entidades, por ejemplo, o países como Estados Unidos y otros países industrializados que sí lo permiten. Sistema oficial o acción del Estado. En este sistema, las agencias de colocación de trabajadores son establecidas por el Estado. No persiguen actividad de lucro. Esa sí está en Guatemala. Acción sindical. Una de las principales funciones o tareas de los sindicatos debe ser la colocación de trabajadores. Pero aquellos donde los contratos colectivos es una modalidad como Estados Unidos, Canadá y otros países de Europa. Pero en Guatemala no. La legislación. Por supuesto, existe el Acuerdo Gubernativo número 215-2012, que es el reglamento orgánico interno del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. Artículo 12, primer párrafo, numerales 9, 11, 12 y 13, habla de las atribuciones del Viceministerio de Previsión Social y Empleo. Son atribuciones de este viceministerio diseñar y coordinar las políticas de empleo, promoverlas, divulgarlas, ejecutarlas, bajo los lineamientos de la administración pública en materia de empleo. Actualizar la base de datos de las plazas vacantes en las diferentes entidades del sector privado, a efecto de entrelazar a los empleadores y trabajadores, con el objeto de generar oportunidades de empleo. Autorizar con la mayor celeridad los permisos individuales o empresariales que se extiendan a extranjeros para trabajar en el país, y a los empleadores para la contratación de aquellos bajo la responsabilidad del Director General de Empleo, así como mantener actualizado dicho registro. Establecer controles y verificación de cumplimiento de normas para trabajadores guatemaltecos en el extranjero en coordinación con otras dependencias del Estado. El Servicio Nacional de Empleo, que pertenece a la Dirección General de Empleo. ¿Qué es el Servicio Nacional de Empleo? Es un servicio público gratuito que contribuye a elevar los niveles de ocupación de los guatemaltecos a través de procesos de intermediación laboral que facilitan el encuentro permanente de la oferta y la demanda de empleo, orientando laboralmente a los trabajadores para identificar sus capacidades, vincularlos favorablemente con los empleadores o para derivarlos a su servicio, a servicios empresariales o sociales, facilitándoles la información pertinente. ¿Cuál es el objetivo de este Servicio Nacional de Empleo? Promover la inserción laboral de los trabajadores vinculándolos al mercado laboral de acuerdo a los requerimientos y necesidades de recurso humano de las empresas. Facilitar a las empresas la incorporación de trabajadores con capacidades idóneas para la cobertura de sus puestos vacantes, permitiéndoles adecuados procesos de reclutamiento. Contribuir al fortalecimiento de la empleabilidad de los trabajadores, facilitándoles la orientación laboral para que mejoren sus posibilidades de empleo asalariado o la inserción al emprendimiento. Promover servicios especializados a los empleadores en materia de selección de personal como una manera de fortalecer la capacidad del Sistema Nacional de Empleo de intermediar laboralmente. Bueno, hay varias, pero yo tengo las tres más ejemplares acá. Tenemos la Feria del Empleo, tenemos los kioscos de empleo y tenemos las ventanillas únicas municipales de empleo. Por favor, le vamos a pedir favor ahí a Jimena. ¿Estás por ahí, Jimena? Sí, Mírame estas definiciones, por favor. sí, claro. Dice, Feria de Empleo. Son eventos de intermediación laboral encaminados a facilitar la comunicación de oferentes y demandantes del mercado de trabajo,
con la finalidad de adecuar los perfiles de las personas en búsqueda de un empleo y para empleadores en búsqueda de un talento humano que les permita incrementar su productividad y competitividad. Kiosco de empleo. Son eventos públicos que de la misma forma que las ferias de empleo tienen como finalidad acercar en un mismo espacio físico o virtual a la oferta y a la demanda de trabajo para facilitar a las personas de búsqueda de un empleo vincularse al mercado laboral. Ventanillas únicas municipales de empleo, BUME. El Ministerio de Trabajo y Previsión Social ha suscrito y renovado convenios de cooperación internacional con gobiernos locales para el seguimiento y funcionamiento de las ventanillas únicas municipales de empleo, con el fin de generar acciones que brinden una alternativa al tejido empresarial a nivel local, que demanda recurso humano y a los postulantes que ofrecen su mano de obra. Bueno, esas son las más importantes, ¿verdad? Antes por favor, quiero que me revisen ahí, ¿quién me hace favor de verme? Que me revise ahí cómo ingresa, que me vea el decreto 22-2000, perdón, decreto número 10-2022. Alguien que me lo pudiera buscar, por favor. Y para este va a ser el examen, ¿no? Es para el examen. Este decreto va a entrar para el examen. 10-2022. ¿Ya me lo tiene? Decime. El Ley para el Fomento del Trabajo Marino Mercante Guatemalteco en el extranjero. Muy bien, ese es. ¿Será, Susana, si te molesto, si me lo puedes escribir ahí para que quede grabado? Por favor, lo leen porque lo voy a evaluar. Viene Está bien. Y tal vez de repente, Susana, si me haces favor, ahí vean, pues, hablamos de las empresas o las agencias de colocación. Aquí en Guatemala están prohibidas. Sin embargo, existe una excepción y la excepción está contenida en este decreto, ¿sí? Que es el decreto, aquí lo teníamos, vamos a ver, que es el decreto 10-2022 que se refiere, el nombre completo tal vez para que nos quede bien grabado. Vamos a ver, ahí está. Te lo leo, Ley para el Fomento del Trabajo Marino Mercante Guatemalteco en el extranjero. Va. Si vos mirás en el artículo número 1, creo que en el inciso A, si lo tienen ahí, Susana, en el artículo primero creo que nos habla. Agencia de contratación o colocación. Ajá. En el inciso A, ¿va? Sí. Vean, pues, por favor, va este decreto, que es el 10-2022, va a ser evaluado. Ahí lo leen. Ley para el Fomento del Trabajador Marino Mercante Guatemalteco en el extranjero. ¿Por qué? Porque es la ley que tiene la excepción. Solamente en este tipo de trabajo se permite las agencias de colocación, porque es un trabajo muy especial, muy específico. De lo contrario, está prohibido en Guatemala. La misma Organización Internacional del Trabajo lo prohíbe como regla general. ¿Estamos? Estuvo buenísimo. Enviémoslo para que lo puedan descargar, ¿verdad? Si no hay peros, no lo leí. ¿Sí? Bueno, por cuestiones de tiempo lo vamos a dejar hasta ahí. Y si Dios quiere, nos vemos el día viernes. Por favor, quisiera que no nos pararan a las clases. Ya estamos al límite, ¿ven? Ya estamos al límite. Ya saben que nos toca
Si Dios quiere, entre esta y la otra semana vamos a avanzar, pero ya tenemos medidas las clases hoy. Por favor, quiero que no nos falten, porque empezamos el día viernes con el tema de la habitación, la recreación. Hoy nos dimos cuenta que con lo del INTECAP no pagamos a nuestros trabajadores, solo hay una tasa patronal, la forma como se recauda. Vimos que la parte del sector, la capacitación del sector privado lo tiene el INTECAP y el Instituto Nacional de Administración Pública lo tiene, son para los trabajadores del Estado. Bueno, así de que lo vamos a dejar hasta ahí por cuestiones de tiempo. Un fuerte abrazo y si Dios quiere, pues nos vemos el día viernes. Gracias, licenciado. Feliz noche. Feliz noche, Feliz licenciado. noche, se cuidan. Gracias, Feliz noche, licenciado. Adiós. Feliz noche. Feliz noche, licenciado. Gracias. Noche, licenciado. Adiós, Claudia. Adiós, Andy. feliz Adiós, noche, Lick. Brenda. Adiós, Jeremías. Feliz noche, Lick. Adiós, te cuidas. Adiós, Dulce. Adiós, Omega.